Quiero que usted le ponga, hermanos, toda la atención a este texto que vamos a compartir hoy. Y quiero que esa recomendación que les hago de ver el mensaje de hace 8 días, incluso si usted estuvo acá, por favor, revíselo nuevamente, vuélvalo a escuchar nuevamente. Dice Efesios capítulo 1, desde el versículo 15 en adelante: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Padre, hoy estamos aquí expuestos ante tu palabra, como el hermano Juan Pablo oraba, Señor, pero nos surge una intervención de tu Espíritu Santo, tanto para mí como predicador, y siendo yo mismo expuesto a tu palabra primeramente, Señor, necesito el poder de tu Espíritu rearguyéndome y enseñándome esta poderosa palabra. Pero también, Señor, mis hermanos necesitan el Espíritu Santo para que ellos puedan estar atentos, dispuestos y su corazón abierto. Recuerdo aquel pasaje de Hechos, Señor, donde Lidia estaba escuchando el mensaje que predicaba Pablo, y el Espíritu Santo abrió su corazón para que ella estuviera atenta a la palabra. Señor, de la misma manera pido que esta mañana tu Espíritu Santo abra los corazones de los que están acá. Oh Señor, tú bien lo sabes que si tú no haces nada en este lugar, nada pasará. Necesitamos tu intervención, Señor. Necesitamos el poder de tu Espíritu Santo. Yo, Señor, no tengo ni el poder, ni la fuerza, ni elocuencia, ni la sabiduría en mí mismo para producir algo, ni en mi vida, ni en ellos. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Me someto rotundamente a tu palabra, a la autoridad de ella, esperando, Señor, que tú por tu gracia nos visites en este día y te pasees en medio de tu pueblo, Señor, como tú nos lo prometes en tu palabra. El que tiene ojos como llama de fuego dice esto: yo soy el que peso el corazón, dice tu palabra. Tú eres el que se pasea en medio de los candelabros de oro, Señor. Tú te paseas en medio de las iglesias, Señor. Paséate en esta iglesia esta mañana, en el día del Señor, y obra poderosamente. Amén. Hermanos, sin duda que usted y yo hemos escuchado la frase: el fin justifica los medios. La hemos escuchado una y otra vez. Y siempre que esa frase viene a nuestra mente, pensamos en un personaje italiano llamado Nicolás Maquiavelo, que supuestamente se le acuña esta frase a él: el fin justifica los medios. Pero la realidad es que buscando un poquito sobre esta frase, un poco simplemente de conocimiento general para usted, no fue él el que de manera explícita haya dicho el fin justifica los medios, sino que al parecer Bonaparte o Napoleón Bonaparte, al terminar de leer el libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, en la última hoja de ese libro apuntó: el fin justifica los medios. Esa fue la conclusión que llegó Napoleón Bonaparte después de leer este texto. Y si yo hiciera una pregunta a esta comunidad esta mañana, si les parece que esta frase es adecuada o bíblica, estoy casi seguro de que el 99%, por no decir el 100%, me va a decir que no. Eso es antibíblico. Eso es anticristiano. Pero la realidad de esto, hermanos, es que en la condición pecaminosa en la que nosotros nos encontramos, muchas veces nos convertimos en hacedores prácticos de esta frase. Si bien la rechazamos mentalmente y decimos:
el fin no justifica los medios. Si en la manera práctica, como llevamos nuestra vida, muchas veces esta teoría se vuelve vida para nosotros, el fin sí justifica los medios. Pregúntese algo elemental esta mañana. ¿Evalúa usted cada objetivo que quiere lograr para saber cuál es la forma correcta de lograrlo? Y vamos a tomar esto desde donde en realidad nos compete a nosotros. Voy a dejar por fuera todos los objetivos humanos, la compra de un carro, de una casa, todas esas cosas naturales y hasta carnales, las voy a dejar un poco por fuera. Y vamos a pensar en aquellos objetivos piadosos que nosotros tenemos. Por ejemplo, para obtener el ser aceptados por Dios, ¿vale cualquier medio? Para ser escuchados por Dios, ¿vale cualquier medio? Para crecer en el conocimiento de Dios, ¿vale cualquier medio? Para crecer en santidad, ¿vale cualquier medio? Si pensamos en estos objetivos espirituales, ¿será que no podríamos llegar nosotros a pensar o a decir, por lograr esto yo haría lo que fuera? ¿Quién de ustedes no diría hasta sanamente, oh, yo por crecer en santidad estaría dispuesto a lo que fuera? Oh, yo por tener un conocimiento más grande de Dios estaría dispuesto a lo que sea. ¿Qué no hiciera yo por conocer más a Dios? ¿O qué no daría yo por crecer más en santidad? Pero la pregunta será, ¿son estas aseveraciones correctas? Este mensaje puede ser fácilmente la continuación del mensaje anterior, pues allí vimos el gran mal que hay en escoger un camino que no es el correcto. ¿Y cuál es el camino que no es el correcto? El camino de la autojusticia. Ese camino es un camino que no es el camino correcto, pero usualmente nosotros lo ponemos por delante de nosotros porque el fin justifica los medios. El fin es que yo necesito verme como una persona que realmente no soy ante los demás, y el camino de la autojusticia parece ser el camino adecuado para ese fin. La pregunta ¿es el camino correcto? No sé si ustedes me están entendiendo. Espero que ustedes puedan hilar con facilidad este mensaje en sus mentes y en sus corazones. Y muchas veces, de alguna manera, hermanos, aunque bien rechazamos la frase que viene a causa de Nicolás Maquiavelo en su libro El Príncipe, del fin justifica los medios, pero mi fin es no verme tan débil como realmente soy en medio de los hermanos. Por lo tanto, el autojustificarme, el sacar excusas e incluso mostrar los errores de los demás, para mí es mucho mejor camino y un camino más fácil para transcurrir con el fin de lograr ese objetivo final. ¿Cuál es mi objetivo final? Yo soy un hombre espiritual. ¿Acaso no es el fin justifica los medios? ¿Acaso no es eso? Hermanos, todo verdadero creyente se encuentra en una tensión. ¿Y cuál es la tensión que todo verdadero creyente tiene? Es esa tensión entre el deseo de ser cada vez más santo, y si bien pudiéramos ponerle un título a la predicación de hoy podríamos decir que le podríamos poner así: ¿cuál es el camino correcto a la santidad? ¿Cuál es el camino correcto para la santidad? Y hay una tensión en todo verdadero creyente. ¿Y cuál es la tensión? Ojo, nótese mis palabras: en todo verdadero creyente, no en todo que se autodenomina o que se cree o que se autoengaña como creyente, sino en todo verdadero y genuino creyente hay una tensión. ¿Y cuál es esa tensión? Es esa tensión de querer ser cada vez más santo. Y por otro lado, hermanos, la conciencia que él tiene de lo mucho que le falta para ser santo. Esa es una tensión que hay allí. Él verdaderamente anhela ser santo, él verdaderamente quiere ser santo, pero su conciencia le manifiesta todo el tiempo el largo camino que él espera para verdaderamente lograr ese objetivo de ser santo. Y allí, por lo tanto, hay una tensión. Y si este deseo es genuino, hermano, entonces hay algo paradójico aquí.
Si este deseo es un verdadero deseo genuino del creyente de querer ser santo, hay algo paradójico aquí, y lo paradójico es lo siguiente, que entre más avanzas hacia esa meta, más cuenta te das de lo lejos que estás. Y es paradójico. En todo verdadero creyente que verdaderamente está buscando avanzar en santidad, que es la preocupación de su vida, entre más avanza hacia esa meta, realmente se está dando cuenta de cuánto verdaderamente le está haciendo falta. Y esta es una realidad, hermanos, debido a algo sobrenatural y glorioso, que es debido a que la meta que nosotros tenemos no es ningún hombre de esta tierra. Ese es el problema. El problema es que muchos se han puesto una meta de santidad comparándose con los hombres de esta tierra. Por eso es que esta primera parte del mensaje está enfocado directamente a aquellos verdaderos creyentes que tienen verdaderamente un deseo de ser santos y que cada vez que caminan hacia esa meta se dan cuenta de que esa meta está cada vez más lejos por la realidad de lo que eso significa, que él no está caminando para compararse con ningún hombre de esta tierra, sino con el Dios hecho hombre. La meta es ser más parecidos a Cristo. Y como Cristo es tan glorioso en su carácter, que entre más conocemos cómo es Cristo y lo glorioso que es Cristo en su carácter, entonces asimismo nosotros nos damos cuenta de cuánto nos falta en el cumplimiento de este objetivo. La meta es Cristo. Hermanos, a mí me ha servido mucho un libro que estoy leyendo con mi esposa y he hecho esta exposición, pero hoy lo voy a hacer por tercera vez, voy a decir esto. El problema que usted y yo tenemos en el gen del pecado que tenemos dentro es como un aceite que ha sido echado dentro de nuestras vidas y que Él está ahí, que Él no ha sido quitado de nuestras vidas, Él permanece ahí. Y si bien judicialmente nosotros fuimos declarados como si ese mal no estuviera en nosotros por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, la realidad ontológica es que ese aceite permanece en nuestras vidas, que está ahí. Y la forma como usted claramente ve que ese aceite aún permanece en la vida suya, sométase a una circunstancia que a usted no le gusta y verá cómo ese aceite explota de sí. Sale con tanta facilidad. Y sale con esa facilidad no porque el aceite le es metido en ese momento, sino porque ya lo tiene y sale. Pero hay una contraparte, y la contraparte gloriosa de esto es que tenemos al ex homo, al varón perfecto, al Dios hecho hombre aquí, que en toda circunstancia a la que él fue sometido cuando se calentó su caldera, oh vaya, nunca salió aceite de ahí. Siempre salió amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, humildad y dominio propio. Y estas cosas, hermanos, es a lo que nosotros estamos llamados en un carácter santo. Nuestra medida de santidad no es ningún hombre en esta tierra. Nuestra medida de santidad no es el pastor, no es un diácono, no es un hermano piadoso de la iglesia. Nuestra medida de santidad no es Juan Manuel Santos y mucho menos Hitler. Nuestra medida de santidad es el varón perfecto. Y lo más tremendo de esta realidad es la siguiente: que entre usted más estudia a este objeto perfecto de tu estudio, Cristo, usted se da cuenta que es tan glorioso, que cuando empiezas a transcurrir y caminar este camino, te das cuenta de lo horrible de lejos que estás. Porque Cristo es insondable. Espero que empiecen a analizar un poco esto y a hacerse imágenes mentales en su corazón, en su mente también. Hermanos, pero hay una realidad. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que ese es el objetivo del verdadero creyente. Todo creyente nacido de nuevo, todo creyente nacido de nuevo está verdaderamente comprometido con esto. Esa es la meta de su vida.
Ese es el deseo de su vida, es el norte de su vida. Y podríamos llegar a pensar que ese es el gen implantado en él, ese gen de la divinidad manifestada en la habitación del Espíritu Santo, lo lleva a que su pensamiento esté ocupado única y exclusivamente en esta gran labor. En otras palabras, lo que le estoy diciendo aquí, hermanos, un verdadero creyente está comprometido seriamente, no por lo que él es ontológicamente, sino por el gen que le fue implantado en el nuevo nacimiento. Y ese gen, llámelo usted el Espíritu Santo, que ha sido introducido delante de él, que lo lleva constantemente a que él tenga solo una meta y un propósito: ser como Cristo. Parecerse cada vez más a Cristo. ¿Me están siguiendo hasta este momento, hermanos? ¿Están conmigo? Pero la pregunta es: ¿será legítimo cualquier forma que el creyente haga para poder lograr este fin? Nótese bien la palabra legítimo. ¿Será legítimo cualquier cosa que el creyente haga para lograr este fin? ¿Será que en el gran objetivo y meta del cristiano vale lo que sea? El fin justifica los medios. En otras palabras, si el fin es ser como Cristo, vale lo que sea. ¿Será correcto eso bíblicamente? ¿Puedo yo idear formas realmente para lograr este fin? Quisiera que tomáramos en esta mañana 3 puntos para analizar la meta de todo cristiano: la santificación. Vamos a tomar 3 puntos. Primer punto: ¿puede el hombre elegir la forma de ser santo? ¿Puede el hombre elegir la forma de ser santo? Segundo punto: ¿cuál es la forma errada de lograr ser santo? Y el tercer punto: ¿cuál es la forma legítima o revelada para ser santo? ¿Esto a qué nos va a ayudar, hermanos? Esto nos va a ayudar, como en la predicación pasada, a alejarnos del mal camino de la autojustificación. Esto que vamos a ver hoy nos va a alejar del camino de la religiosidad y el legalismo. Primera pregunta, o primer punto: ¿puede el hombre elegir la forma de ser santo o de hacer esto? Amados hermanos, esta meta que tiene todo creyente puede crearle una frustración que en sí misma no es mala. Todo creyente verdadero tiene esta frustración. Hermano, yo le voy a decir una cosa y quiero ser muy honesto con usted. Si usted no está comprometido con esta meta, usted tiene que poner en duda su salvación y su fe. Por ahí voy a empezar, como para empezar y hablar también a aquellos que no son verdaderos creyentes esta mañana. Hoy quiero decirles: si usted no tiene esta meta en su corazón, si usted no se preocupa en ningún instante de su vida por crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo, lo primero que yo te voy a decir esta mañana: hermano, pon en duda tu fe. Y te lo voy a explicar por qué realmente. Y quiero que pongas mucha atención a lo que te estoy diciendo en esta mañana. Pon mucha atención a lo que yo te voy a decir. Hermano, usted tiene que poner en duda su fe, porque esto no es algo de si usted quiere o no quiere. Esto no es algo de un propósito que usted se ponga. Esto no es un propósito que usted dice: me propongo ser como Cristo. Voy a hacer una resolución, de ahora en adelante resuelvo ser como Cristo. Esto no es una resolución humana. Esto es una resolución divina implantada en su vida por una obra gloriosa, sobrenatural y poderosa del Espíritu Santo en la vida de todo genuino creyente, que lo lleva a necesariamente sentir un deseo de ser como Cristo. Si usted no lo tiene, entonces yo tendría que decirle lo que dice Romanos en el capítulo 8. Porque los que son guiados por Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, si es que el Espíritu de Cristo mora en vosotros. Porque si el Espíritu de Cristo no mora en vosotros, vosotros no sois de Cristo. ¿Me están entendiendo? ¿Me están siguiendo, hermanos?
Entonces, lo primero que le tengo que decir a aquellas personas que nos acompañan es, si usted no tiene un deseo genuino, si usted no está comprometido con esta labor de todos los días ir creciendo a la imagen y a la estatura de Cristo, hermano, usted está en grave problema, o amigo, usted está en un grave problema. El grave problema en el que usted está es que usted cree que el cristianismo es una religión y usted está sentado allí viniendo cada domingo a la iglesia, pero en su vida no ha pasado nada, no ha habido un verdadero arrepentimiento, usted no ha nacido de nuevo y usted necesita venir a Cristo en arrepentimiento y fe para que Él le conceda la fe. Pero en todo genuino creyente, hermanos, que está comprometido con esto, hay una leve frustración, o en realidad una grande frustración con este asunto. ¿Y cuál es la frustración? Yo verdaderamente deseo ser como Cristo, pero yo veo esta meta tan inalcanzable para mí. Yo veo esto tan alargado, yo veo este camino tan largo, hermanos, y si esa frustración no se maneja correctamente, esto puede llevar a dos cosas. Número uno, a que usted se desanime y tire la toalla. Y número dos, a escoger métodos equivocados con el fin de cumplir esa meta, que lo único que va a generar en usted es mayor frustración aún. ¿Me está entendiendo? Pero para abordar este primer punto, que es, ¿puede el hombre elegir la forma de hacerse santo? Yo quiero hacer algo, un eco esta mañana aquí en esta comunidad, y es que usted sepa que el cristiano genuino, real, verdadero, no tiene opción de elegir la forma de nada que tenga que ver con su redención. Nada. El hombre no tiene opción de elegir. Entonces, lo primero que usted tiene que empezar a desbaratar en su mente es usted inmediatamente empezar a hacer planes de cómo es que va a lograr con este fin al cual usted verdaderamente quiere llegar. Empiece a desbaratarlos de su mente, porque usted no tiene ninguna opción para cumplir este fin separado del fin de la opción revelada en la Escritura. Es lo primero que tengo que decir. Pero quiero demostrarle por qué es esto. Y la razón de esto, hermanos, es porque el hombre esencialmente es un ser egoísta. Y entramos en antropología, tendríamos que tocar antropología. ¿Por qué el hombre no puede trazarse una meta para llegar a cumplir el fin de él crecer a la estatura de Cristo? Porque el hombre es esencialmente egoísta, y todo lo que él quiere hacer para lograrlo no está involucrado con Dios y su gloria, sino con su propia gloria. Por lo tanto, hermanos, en los designios del corazón del hombre, su corazón es incompatible, por lo menos en primera instancia, con los designios de Dios. Y digo en primera instancia, hermanos, porque el corazón del hombre va siendo transformado cada vez más a medida que se compromete con la forma legítima de ser santo, y su corazón empieza a ser transformado de tal manera que en algún momento su corazón tiene que ir y empieza a comportarse verdaderamente de acuerdo a los designios de Dios. Pero en primera instancia, el corazón del hombre, hermanos, está lejos de los designios de Dios. Es por esta razón que las pautas para todo lo que tiene que ver con fe y conducta están determinadas por Dios en la Escritura. En otras palabras, lo que usted y yo tenemos que decir es, bueno, realmente, Roosevelt, yo tengo un deseo genuino que, según lo que usted me está diciendo, entiendo que ese deseo genuino no vino de mí, vino de algo externo, viene algo de afuera de mí, que se llama el Espíritu Santo, cuando Él por gracia me llamó y produjo fe en mi corazón y me puso la semilla de Dios. Él ha puesto un deseo en mí de santidad, de verdad yo lo quiero, y Roosevelt, la verdad me siento frustrado al no poder lograr esto, y he intentado caminar en esto, pero no he avanzado mucho. Entonces quiero saber verdaderamente cuál es la forma de yo hacerlo, porque no quiero ya seguir en el asunto del fin justifica los medios. Este es básicamente el concepto de la sola escritura.
que voy a defender esta mañana nuevamente aquí en medio de esta comunidad, solo su gracia. Hermano, la Confesión de Londres lo exponen en el capítulo 1, párrafo 1 de la siguiente manera: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible en todo conocimiento de fe y obediencia salvadora. Se lo voy a volver a leer, hermanos. Las Sagradas Escrituras, solo, única, exclusivamente, las Sagradas Escrituras, cuando yo digo solo, única y exclusivamente, deja por fuera cualquier otro método. Se vuelve única y exclusivamente esto, por lo tanto no es incluyente, sino excluyente. Excluye cualquier otro método que el hombre pueda llegar o querer hacer, sino única y exclusivamente la sola Escritura o las Escrituras son la única regla. Primero, suficiente. Segundo, segura. Tercero, infalible, de todo conocimiento y fe salvadora. Esto deja por fuera la emoción del hombre. Esto deja por fuera la razón del hombre. Esto deja por fuera el deseo del hombre. Esto deja por fuera el conocimiento del hombre y se centra única y exclusivamente en la revelación escrita. El creyente genuino conoce realmente su condición y por lo tanto sabe que todo puede regirse sola y únicamente por lo que la palabra de Dios diga. Este es el grave problema, hermanos, cuando nosotros, para hacer cualquier situación, hagamos una pequeña aplicación aquí, usted y yo tomamos nuestro corazón, nuestras emociones y lo bueno que usted parece ser, y usted pueda decir: es que esto me parece que aunque no es bíblico, no va en contra de la Biblia. Pero yo le voy a decir algo esta mañana, hermanos. Nosotros tenemos que ser defensores de la sola Escritura, acérrimos de la sola Escritura. Hoy en día la autoridad de la palabra es lo que se pone en juego nuevamente. Todos los días la autoridad de la palabra de Dios se pone en juego nuevamente. Y lo peligroso de esto, hermanos, es que empieza a solaparse en que aquellos cristianos que dicen defender la sola Escritura están cayendo en una liviandad terrible, y algunas cosas se están tomando y se están ajustando al momento histórico que se está viviendo. Es tan fácil hacer esto, y ahora voy a hacer una pequeña reflexión. ¿Por qué es fácil hacer eso? Ser defensores de la sola Escritura quiere decir que nosotros reconocemos. Defender el concepto de sola Escritura quiere decir que nosotros, primero, reconocemos, y no solo que reconocemos, sino segundo, que vivimos, que la Escritura nos dice cómo ser padres, que la Escritura nos dice cómo ser madres, que la Escritura nos dice cómo ser trabajadores, que la Escritura nos dice cómo ser hijos, que la Escritura nos dice cómo ser esposos, que la Escritura nos dice cómo ser esposas, la Escritura nos dice cómo vivir ante el Estado y cómo vivir en la comunidad de la iglesia. La Biblia es suficiente para todo la fe y práctica en el hombre. Eso es lo que nosotros defendemos con el concepto de sola Escritura. Y no solamente que entendemos que esto es así, sino que lo vivimos. En otras palabras, usted ya no se rige por lo que usted vio que su papá hacía en el hogar. No, es que así me enseñó mi padre. No, el concepto de sola Escritura anula eso. El concepto de sola Escritura excluye la enseñanza que usted tuvo de sus padres. Es que mi mamá, yo vi a mi mamá trabajar así y eso debe ser lo correcto. El concepto de sola Escritura excluye la enseñanza errónea de su madre. Ojo, quiero aclarar que obviamente estoy hablando de la enseñanza errónea. Porque los que estamos educando a nuestros hijos en la palabra de Dios, ellos van a decir: mi padre me dijo así y yo lo hago así porque en la Biblia dice que es así. Pero usted y yo, que fuimos formados por padres antibíblicos,
por lo menos yo que tengo 38, mis padres eran antibíblicos. Yo no puedo decir absolutamente nada de lo que quiera hacer hoy en mi hogar por lo que yo vi, oí de mis padres, sino solamente por la sola Escritura. Pero ya es hora, hermanos, de que nosotros dejemos de ser entendedores teóricos de estos asuntos y seamos entendedores prácticos. Hermanos, rebelarnos ante estos principios establecidos en la Escritura es rebelarnos contra Dios mismo. La confesión en el párrafo 4 del mismo capítulo 1 lo dice de esta manera: la autoridad de las sagradas Escrituras, por lo que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. En otras palabras, hermanos, yo creo lo que la Escritura dice, no por el testimonio de los hombres, no por el testimonio de la iglesia, sino porque esta es la palabra de Dios, escrita, revelada y manifestada, inspirada por el Espíritu Santo y preservada y traída a nosotros. Eso hace que la sola Escritura sea para nosotros la motivación de obedecer la Biblia. La razón por la que nosotros obedecemos la sola Escritura es porque ella es palabra de Dios, y rebelarse contra ella es rebelarse contra Dios mismo. Pero hoy, hermanos, hay una incredulidad a la Escritura impresionante. Esa es la realidad. Hay incredulidad a la Escritura. Es incredulidad lo que hay. El estar usando métodos no legítimos dados por Dios es solamente una forma de decir que la Escritura no es suficiente. Usted puede adornarlo como quiera, usted puede ponerlo en el papel regalo que sea, usted puede ponerle las flores que quiera, pero cuando usted hace algo que no es legítimamente aprobado por Dios, lo único que usted está gritando a voz en cuello es: la Escritura no es suficiente. Y está negando inmediatamente la premisa de la sola Escritura. Miremos algunas cosas, hermanos, que decimos con facilidad. Esas iglesias tienen eventos, hacen show que entretienen. Ellos no obedecen a las Escrituras. Ellos no tienen el concepto de sola Escritura. Mire, shows, eventos, pantallas, luces, se salieron de la sola Escritura. Esas iglesias que tienen métodos evangelísticos no aprobados por Dios, la oración del pecador, cosas que no están en la Biblia, estos no respetan la sola Escritura. Es tan fácil decirlo, ¿cierto? Es tan fácil tomar esas iglesias hoy en día y a la oscuridad de ellas ver fácilmente nuestra luz. Es muy fácil tomar esas iglesias que están en una penumbra y oscuras en cuanto a un conocimiento bíblico, y en medio de esa oscuridad meternos nosotros y ver un poquito del foco de luz que hay en nosotros. Claro, es muy fácil, porque como hay tanta oscuridad ahí. Pero ¿qué tanto estamos nosotros llevados por lo mismo? Y les pregunto a las esposas, ¿es la sola Escritura lo que rige la forma de vivir como esposas? Le pregunto a los padres, ¿es la sola Escritura su regla para criar sus hijos? Le pregunto a los trabajadores, ¿es la sola Escritura su regla para servir en su trabajo? Y no le pregunto a los hombres porque ya saben qué pasa. Y quiero poner un ejemplo bien sencillo que nos ilustra esto. Es tan fácil desviarse de hacer las cosas por el principio de la sola Escritura. ¿Por qué educamos nuestros hijos en casa? Porque así usted no quiera o no lo crea, la sola Escritura dice que la responsabilidad de esto es de los padres. La sola Escritura dice que la educación de los hijos es responsabilidad de los padres. Eso es lo que dice la sola Escritura.
Si usted no quiere obedecerlo, ese es su problema, hermano. Si usted no quiere atenderlo, ese es su problema. Pero eso es lo que dice la sola Escritura. Así que, si tomamos este principio correctamente, mi motivación no es lo secundario o lo que sucede al hacer esto. Escúcheme, muchos son movidos por los asuntos secundarios. ¿Cuáles son los asuntos secundarios? No, es que si hago homeschool, ellos van a estar guardados del mundo. No, es que si hago homeschool con ellos, ellos no pasan por lo que esos pelados del colegio tienen que pasar hoy. No, es que si yo los educo en casa, es más económico. No, es que yo no quiero que ellos sean sometidos a lo que esta sociedad está sometida hoy. No, es que si les hago homeschool, yo tengo más tiempo para dedicarle cosas a otras cosas que en el colegio no le enseña a ellos, como por ejemplo, las mujeres enseñarle a las hijas a ser laboriosas, los padres enseñarle a sus hijos a ser trabajadores. Eso no se lo enseñan en un colegio. Pero como yo hago homeschool, yo tengo esa oportunidad. Eso es un beneficio del homeschool. Y estas cosas, hermanos, son cosas buenas que valoramos los que hacemos homeschool. Lo valoramos, son de bendición para nosotros, pero no hacemos homeschool por eso. O dejamos de usar mejor esa frasecita homeschool y mejor digamos lo que dice la Biblia. No por esa razón instruimos y enseñamos nosotros mismos como padres a nuestros hijos. Porque esa frasecita se volvió de moda, homeschool. Somos homeschooling, somos homeschooler. Así que nosotros lo hacemos porque la Biblia lo dice. Creemos que puede existir mundanamente buenos métodos, pero que aún esos métodos no son seguros. Que la forma legítima y segura de hacerla es como Dios dice, y eso requiere fe. Por eso Hebreos capítulo 6 versículo 11 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Pero hermanos, nos han tratado de meter en grupos de homeschooling a nuestra familia. Métase en este grupo de homeschool por esto, métase en este grupo de homeschool por esto, métase en el grupo de homeschool para que los niños compartan, métase en grupo de homeschool para que los niños socialicen. Y la nueva fue ayer, para que descansen un poco de sus padres. Pero entonces vuelvo y pregunto, hermanos, ¿por qué hacemos las cosas? Y sé que aquí se necesita fe, y los que no la tienen dicen, hay buenos métodos que podemos implantar, que no son apropiados, que no son antibíblicos, pero nosotros hacemos, que son apropiados, que no son antibíblicos, pero nosotros hacemos las cosas, escúchenme, pero nosotros hacemos las cosas no porque no sea antibíblico, sino porque es bíblico. Se lo voy a volver a decir. Nosotros hacemos las cosas no porque no sea antibíblico, sino porque es bíblico. Eso es lo que diferencia a aquellos que se rigen por la sola Escritura. Y esto lo tenemos que rescatar en la iglesia, hermanos. Tenemos que rescatarlo en la iglesia. Piensen en esto, hermanos. Piensen en esto. Quiero que reflexionen. Abramos un poquito aquí un tiempo para reflexionar. ¿Por qué estamos pasando todo el tiempo o pensando todo el tiempo lo que se puede hacer que no sea antibíblico si podemos hacer tantas cosas que son bíblicas? ¿Se ha preguntado? ¿Por qué pasamos tanto tiempo analizando y pensando, ¿será que esto es antibíblico? ¿Será que sí? ¿Será que esto está bien? ¿Será que esto lo aprueba Dios? Cuando hay tantas cosas bíblicas que nosotros podemos hacer. Piénselo, reflexione un poquito. Hermanos, abramos un poquito el tiempo para la reflexión. ¿Por qué gastamos tanto tiempo defendiendo aquellas cosas que hacemos que no son antibíblicas, cuando hay tantas cosas bíblicas que podemos hacer y emprender? Y les voy a dar la respuesta. ¿Saben por qué?
¿Saben por qué? Hermano, y póngale un clip bien grande a esto en su mente y en su corazón. Porque a la carne, escúcheme bien esto, hermanos. Porque a la carne no le importa si no es antibíblica. A la carne lo que le importa es que no sea bíblica. A la carne no le importa si eso es antibíblico o no. A la carne lo que le importa es que lo que se esté haciendo no sea bíblico. ¿Y por qué es así, hermanos? Porque la palabra de Dios es la que realmente tiene poder. La carne se opone a todo lo que es Dios o de Dios, no a lo que sea del hombre, así sea bueno. ¿Lo ven? La carne no está opuesto a lo bueno que pueda salir de ti. La carne está opuesto a lo que sea de Dios. La carne no se opone a la moral, se opone a lo espiritual. Póngale un clipcito ahí en su mente, hermanos. La carne no se opone a lo moral. La carne se opone a lo espiritual. Por eso, hermanos, escúcheme, es que es más fácil salir a marchar que orar. ¿Lo ven? La carne no tiene ningún problema con salir a marchar porque eso es moral. Pero sí tiene problema con orar porque eso es espiritual. Y usted hace una campaña, vamos a salir a marchar contra el gobierno, y llegan las multitudes que llegaron. Nos vemos ahí mismo para orar a las 6 de la mañana, llegan 2 patos. Piense por qué, hermanos, piense por qué. Y ellos dicen, es que salir a marchar no es antibíblico. Si no es antibíblico, a la carne no le importa eso. A la carne lo que le importa es que lo que se haga no sea bíblico. Como diría el gran teólogo norteamericano Richard Pratt, lo siento, pero es verdad. ¿Se dan cuenta, hermanos? La carne no se opone a la moral. La carne no se opone a lo moral. La carne ama la moralidad. ¿Por qué la carne ama la moralidad? Porque la moralidad es ponerle un estuche bonito a algo que está podrido. Eso es moralidad. Y la carne no tiene problema con eso. ¿Por qué? Porque sigue estando podrido. Solamente que en un estuche que parece bonito. Ay, hermanos, por eso es más fácil decir, le exigimos al gobierno que no ponga esas cartillas en nuestros colegios. Eso la carne no tiene problema con eso. Pero la carne sí tiene problema con salir y decirle al gobierno, gobierno, arrepiéntete o perecerás. Porque eso es espiritual. Así que respondamos a la pregunta inmediatamente. ¿Puede el hombre elegir el camino a la santificación? ¿Sí o no? ¿Qué dicen después de este punto? ¿Sí o no? Están como dudosos. ¿Ah? Respondan con un categórico. No. Otra vez. ¿Puede el hombre elegir el camino a la santificación? No. ¿Seguro? No puede, hermanos. Esto lo retomaremos nuevamente un poquito en el tercer punto. Vamos al segundo punto. La forma errada de lograr ser santo. Amados, les dije al principio de esto que esta es la verdadera meta que tiene todo creyente. Y que esto puede crearle una frustración que en sí no es mala, pero que si no se sabe manejar acarrea 2 peligros inminentes. Primero, que usted se puede rendir ante este cumplimiento de este objetivo y decir, no, eso está tan lejos que yo para qué sigo intentando. O segundo, empezar a usar métodos alternos para quitar esa frustración y de esta manera, hermanos, caer en el error. Esta es la razón por la que muchas veces se cae en legalismo
y porque se pretende crear santidad apegándose a un conjunto de normas, a un conjunto de reglas y a leyes que en la mayoría de los casos termina trayendo más frustración. Pregúntese usted cuántas veces ha dicho lo siguiente: prometo que no voy a hacer esto. Esta vez sí, Señor, esta vez sí va de fijo que cuando me diga no le voy a responder nada. Me voy a poner algo así en mi boca. Uy, hermanos, créame que yo lo he hecho. Aprovecho este momento, hermanos, para hablarles un poquito de una debilidad que tengo y que estoy trabajando junto con algunos hermanos con los que he hablado abiertamente de esto. Cuando yo voy a jugar fútbol tengo una debilidad. Y la debilidad que yo tengo al jugar fútbol, hermanos, es que mi orgullo me lleva a tener y querer ganar. Y quiero ganar. Y si querer ganar, y si para ganar yo tengo que atropellar a todo el mundo, los atropello. ¿Y cómo los atropello? Yo le voy a decir cómo los atropello. Hermano, muévase, aquí vinimos a meterla toda. O sea, en otras palabras, yo lo estoy dando todo, pero usted no, usted es un dormido. ¿Cuánto he ofendido al hermano Jonathan con eso? Hermano Jonathan, perdóname. En serio que con unos hermanos he hablado al respecto de eso y estoy poniéndoles solución. Al punto que dije, la próxima vez que vaya a jugar fútbol y eso suceda, no vuelvo nunca más a jugar fútbol. Ya tomé esa determinación. Eso es serio. Eso es serio. Y entonces, hermano, arrastra uno con uno y arrastra con el otro y hágale y salgo cada domingo. La última vez dije, Señor, voy a ir y me pongo una cinta en la boca y que me vean con esa cinta para que vean lo que estoy haciendo. Hermano, soy capaz de arrancarme la cinta y arrancarle la cabeza. ¿Cuántas veces usted no lo ha hecho en otras circunstancias? En otras situaciones. Y hermano, así he ofendido a mis hermanos. He ofendido a mis hermanos, a los cuales aprovecho para pedirles perdón públicamente porque les he ofendido. Y la realidad, hermanos, es que poniéndome reglas, leyes, he tratado de solucionar ese problema y decir, hoy sí voy a avanzar, hoy voy a ir a jugar como Cristo jugaría. Hoy sí, ese es el día de la victoria. Hoy lo voy a lograr. Y cuando llego, hermanos, el primer gol que nos hacen, ya me hierve algo por dentro. Maldingo mal. Hermanos, cuando nosotros estudiamos teología paulina, nos damos cuenta que él en varias de sus cartas hace ver el nuevo pacto como superior al antiguo pacto. Y entiéndase el antiguo pacto, la forma como Dios se relacionaba con su pueblo por medio de leyes. Y el nuevo pacto, ahora cómo se relaciona con su pueblo por medio del sacrificio de Cristo. El antiguo pacto era una relación basada en leyes. El nuevo pacto es una relación basada en el Espíritu Santo, en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y por lo menos podemos ver una cosa, aunque hay muchas cosas, hoy vamos a ver una en la que el nuevo pacto es mucho más superior al antiguo pacto. ¿Y cuál es ese, hermanos? ¿Cuál es ese que el nuevo pacto es superior al antiguo pacto? Que el antiguo pacto, hermano, era un ministerio de condenación, de muerte. El antiguo pacto es un ministerio de condenación, de muerte. No era un pacto de salvación. Si usted lee 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6, el apóstol dice que el Señor nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y cuando Pablo está hablando aquí de la letra, él no está hablando del conocimiento como algunos creen.
No, es que el conocimiento te va a llevar a la muerte. Eso no es lo que va, aunque el conocimiento puede llevar a muchos a la muerte. Eso no es lo que Pablo está diciendo ahí. Pablo lo que está diciendo, él está hablando de la ley, y esto queda claramente expresado en el versículo número 7, cuando él dice, y este ministerio de muerte grabado en letras de piedra. O sea, el ministerio de la ley escrito en esas piedras tenía un propósito: condenación y muerte, no salvación. Así que Pablo está diciendo aquí que esa ley, que ese ministerio que el antiguo pacto tiene sin la ayuda del Espíritu, no tiene ningún poder para dar vida, sino solamente muerte. En otras palabras, no tiene eficacia para salvar a nadie. Hermanos, la ley es un documento de condenación. Ojo, no hay nada malo en la ley. El problema no es la ley. La ley, el mandamiento es bueno, justo y recto. El problema es nuestro corazón. Como alguien dijo, la ley es un muy buen capitán, pero el corazón del hombre es un muy mal soldado. La ley es buena, justa y santa, pero el corazón del hombre se rebela contra todo lo que es la ley de Dios. Así que en realidad, hermano, el problema del antiguo pacto no está en el antiguo pacto como tal, sino en la persona que está puesta en este antiguo pacto, que es el hombre. La carne se rebela contra la ley y por lo tanto la ley solo puede producir muerte. Todo lo que la ley manda es bueno o es correcto, pero nuestra carne es contraria a esa ley. Y la ley no nos provee ningún medio para solucionar esta indisposición que nosotros tenemos ante esa ley. En otras palabras, la ley dice, cumples o mueres. En otra palabra, estás muerto. ¿Me hago entender? El ministerio de la ley es esto. El ministerio de la ley no trabaja con la debilidad del hombre. El ministerio de la ley solamente es uno: o tú cumples o mueres. En otra palabra, estás muerto. La ley te dice lo que tienes que hacer, pero no te lleva a hacerlo. Como cuando usted abre el Google Maps, y usted lo abre y usted dice, quiero ir a Cartagena, y usted pone el mapa. Él te indica cómo llegar, pero no te lleva. Tú tienes que ir, eso es la ley. La ley te indica cómo llegar, pero no te lleva, y si no llegas, estás muerto. La ley no soluciona la indisposición que el hombre tiene ante la ley. A la ley eso no le importa. A la ley no le importa cuál es la condición del hombre a quien se le da la ley. No le importa. O sea, en otras palabras, la ley no dice esto: como tú eres incapaz de cumplir la ley, no hay problema. Yo te doy la ley, pásala por alto y no pasa nada. No, la ley lo que dice es lo siguiente: tú eres incapaz de cumplir la ley, por lo tanto la ley es esta, estás muerto. Ese es el ministerio del antiguo pacto. Era un ministerio de condenación. Es por esta razón, hermanos, que pegarnos a leyes, normas y reglas para solucionar o lograr ser más santo no es el camino trazado por el Padre. No es el camino para esta noble labor cristiana. ¿Y cuál es la razón por la que este no es el camino? Nuevamente por nuestra disposición para rebelarnos a toda norma o ley divina. Ese no es el camino. Entonces tú puedes intentar ser una persona que haga resoluciones, y creo que unas resoluciones son buenas. Jonathan Edwards hizo 70 resoluciones sobre su propia vida, y ahorita tal vez hable un poquito de eso. Pero te darás cuenta de que cuantas resoluciones haga, no puedes con ellas. Resuelvo que hoy me paro y hoy voy a hablarle así a mi esposa. Y se para a su esposa y lo primero que usted hace... Resuelvo y resuelvo y resuelvo, y usted y yo nos las pasamos resolviendo y resolviendo y resolviendo. Mi esposa resolvió muchas veces hacer los frijoles bien, hasta que le quedaron bien. Pero en cuanto a la carne, las resoluciones no sirven. Yo sé que algunos que tienen un carácter religioso, hermanos, porque sé que en todos nosotros hay algo religioso, está pensando, esto no me está gustando, esto se está volviendo un poco liviano hoy. Esto ya nos está diciendo que el hombre no puede esforzarse, que el hombre no puede tratarse metas, que no puede ponerse propósitos. Espera y terminamos a ver a qué llegamos.
No haga un juicio mientras tanto en su mente, más bien deje que Dios le vaya llevando y deje que es lo que Dios le quiere enseñar verdaderamente esta mañana. ¿Y por qué no puedes cumplir estas resoluciones? Por tu disposición. Otra vez lo mismo, tu disposición. Entonces la pregunta, Roosevelt, ¿me estás diciendo que no puedo ponerme metas espirituales que me lleven a un mayor grado de santificación? Y mi respuesta es tal vez sí, tal vez no. Eso lo terminaremos de discutir en el tercer punto. Pero de momento digamos, hermanos, que hay formas cerradas de buscar crecer en la santidad con el Señor. O mejor digamos algo, solo hay una forma correcta de crecer en la santidad del Señor y todas las otras son erradas. Si hay una correcta, todas las demás son erradas. Esto es lo glorioso de Cristo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Eso inmediatamente es excluyente. Si Cristo es el camino, no hay más caminos. Si hay un camino a la santidad, no hay otros caminos. Y créame que las reglas, las leyes y las normas no es el camino. Todas las otras están erradas, hermanos, y todas las otras tienen que ver con reglas, metas, formas, promesas, leyes, resoluciones, que al fin siempre termina diciendo cosas como ahora sí lo voy a hacer, esta vez sí va de seguro, no le vuelvo a fallar, vas a ver, Dios, que con esta fórmula sí voy para adelante. Y nuevamente caes. ¿Y cuántos de ustedes, hermanos, no se sienten frustrados? Oh, hermanos, retomando el problema que les acabo de mostrar. Saben, hermanos, cuántas veces he llegado yo a mi casa frustrado, sin poderle responder a mi esposa la pregunta, ¿cómo te fue? Porque siempre que llego ella me dice, ¿cómo te fue? Y cómo te fue no es si gané, no es si perdí, no es si corrí, no es si jugué, sino, ¿fuiste testimonio? Esa es la pregunta que ella me quiere hacer. Y siempre yo termino diciéndole, por lo general lo mismo, ganamos. Así que, hermanos, se lo voy a volver a repetir. Si hay un camino hacia la santificación, cualquier otro camino queda excluido. Si hay un camino hacia el Padre, todos los caminos quedan excluidos. Tercer punto. Aquí viene lo anhelado por todos. ¿Cómo ser santo entonces? Hermanos, hablamos de algo importante y es del principio de que ser santos no es otra cosa que ser transformados a la imagen, no de un hombre cualquiera, sino del Dios hecho hombre. Eso es ser santos. Ser santo no es ser mejor que Perea, eso no es ser santo. Ser santo no es mejor que Carlos, ser santo no es mejor que Héctor, ser santo no es mejor que Fernando. Ser santo es irme conformando a la imagen de Cristo. Y eso es un estándar muy alto para nosotros. Pero eso es verdaderamente ser santo. Eso es lo que significa nuestra santificación. Crecer a la estatura de nuestro Salvador. En otras palabras, hermano, la santificación es crecer a la imagen de nuestro Salvador. ¿Cómo lo logramos, hermanos? Pero ¿cómo se logra esto? Y aquí es donde viene nuestro texto, Efesios capítulo 1. Ubíquese allí, por favor, hermanos. Espero que esto sea muy sanador, muy liberador para usted, pero no solamente eso, que se quede allí en ser algo sanador y liberador, sino que sea para práctica de nuestras vidas y nos dispongamos verdaderamente a esta noble labor de ser santos. Hermanos, el apóstol Pablo empieza en este versículo 15, como pueden ver, dejé la exposición de este texto para lo último. Porque quería hacer este otro análisis. En otras palabras, lo que voy a retomar aquí es una sola cosa. ¿Cuál es el camino para ser santo? La sola Escritura. En el primer punto planteamos de que hay otros caminos que pueden ser no antibíblicos.
que pueden ser buenos en el pensamiento de un hombre, pero que no son seguros, confiables, y que mejor, hermanos, vámonos por el camino que yo sé que es seguro, infalible y preciso, inerrante y confiable, que es la sola Escritura. Dejemos que la sola Escritura nos diga cuál es la forma para nosotros ser santos y vivamos pegados a esa norma. Y desechemos todas las otras. El apóstol Pablo en el versículo 15 empieza diciendo: por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Hermanos, aquí empieza una clave importante. El apóstol está dando una razón por la cual él no cesa de dar gracias por aquellos oyentes de Éfeso. Y él está diciendo que la razón por la que no cesa de dar gracias es porque oyó de la fe de ellos. Y cuando oyó de la fe de ellos, esto le motivó contundentemente a arrodillarse y a orar por ese pueblo de Éfeso. Esa es la razón. Usted puede leer ahí la primera parte, y dice en él también: vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Eso es más o menos lo que está diciendo. Y por esta causa es que Pablo se arrodilla. Lo importante es: ¿qué pide? ¿Qué pide Pablo por aquella iglesia de Éfeso que había llegado a la fe? Quiero que nos centremos en lo que pide Pablo. Y mire lo que dice el verso 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esto que acabamos de aquí de leer, hermano, es vital para la enseñanza de esta mañana en este lugar. Lo que el apóstol Pablo está pidiendo no es que ellos tengan más fuerza para afrontar su vida. Lo que el apóstol Pablo está pidiendo en este lugar no es que ellos hagan buenas resoluciones para poder crecer en la santidad. Lo que el apóstol está pidiendo aquí es que los ojos de ellos puedan ser abiertos para que puedan comprender lo glorioso, magnífico, estupefacto, maravilloso que es Cristo. Eso es lo que el apóstol está pidiendo. Él está diciendo: Señor, yo te oro para que este pueblo pueda conocer cómo tú eres de maravilloso. Quiero que este pueblo pueda conocer cómo tú eres de glorioso. Quiero que este pueblo pueda conocer cómo tú eres de majestuoso, precioso, hermoso, glorioso, que aunque mis palabras no me alcancen, puede sonar lo más hermoso y maravilloso que usted haya visto. Esto es lo que Pablo está pidiendo. La razón es why. ¿Por qué? Es lo que el apóstol está pidiendo, hermanos. Él está diciendo: yo no ceso de dar gracias y pido que ustedes puedan comprender las riquezas gloriosas que hay en Cristo. Quiero que me acompañen a 2 de Corintios, capítulo 3. Hermanos, en este capítulo 3 de Corintios, Pablo está haciendo una exposición magistral, majestuosa y gloriosa entre la comparación del antiguo y el nuevo pacto. Y está mostrando en qué manera el nuevo pacto es superior al antiguo pacto. Pero quiero que noten conmigo este versículo crucial y fundamental para lo que estamos enseñando esta mañana. Lea conmigo el verso número 18, por favor. Por tanto... hermano, yo quiero una cosa, mírenme a mí, por favor, yo quiero que usted lea este texto.
Yo quiero que usted lea este texto concentrado en este texto. Yo quiero que usted lo mire. Yo quiero que usted le saque el sabor, el jugo, lo glorioso que es este texto para la enseñanza contundente de esta mañana. Concéntrese en este texto. Si no ha estado concentrado en toda la mañana, concéntrese ahora en este momento. Por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Quiero que se lo vuelva a leer conmigo, hermanos. Por tanto, todos nosotros, o nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. En otras palabras, hermanos, solo hay un camino a la santidad. Solamente hay un camino a la santificación. Solo hay uno, todos los demás quedan excluidos. La manera de ser santos es usted presenciar, ver, mirar a cara descubierta la gloria del Señor. Y mientras usted está mirando la gloria del Señor, el Espíritu Santo lo va transformando más y más y más en esa imagen que tú estás viendo. Gloria sea al Señor Jesucristo. Eso es lo que Él está enseñando en este versículo, hermanos. Hay un camino en el cual todos quedan excluidos. La manera de usted y yo crecer en santificación, que no es otra cosa sino crecer a la estatura de aquel que nos ha llamado, que es Cristo, que es verdaderamente nuestra meta. Es lo que a veces nos frustra. Tienes solo un camino bíblico dado por la sola Escritura, y es que es algo que solo puede hacer el Espíritu Santo dentro de nosotros, mientras contemplamos lo glorioso que es Cristo. ¿Lo ven? ¿Lo están entendiendo, hermanos? Yo sé que inmediatamente surge una pregunta: ¿y cómo veo lo glorioso que es Cristo? ¿Cómo veo lo glorioso que es Cristo? Quiero por lo menos hasta aquí, hermanos, saber que me entienden. Solo hay un camino a la santificación. Es un camino trazado por Dios mismo. Es un camino dado en la sola Escritura. Todos los demás caminos son erróneos, infructuosos y llevan a lo mismo. Solo hay un modelo a seguir. Y ese modelo, según la Escritura, es que en la forma como tú contemples la gloria de Cristo, el Espíritu Santo toma ese reflejo de la gloria de Cristo y te lo aplica a ti, de tal manera que tú creces y creces en la imagen de aquel que tú estás observando. Y el problema con esto, hermanos, es que como inmediatamente nos deja a la merced de otro, salta nuestra religiosidad. Porque usted y yo tenemos un problema serio, hermanos, con si no tengo que hacer yo las cosas para yo mismo lograr ese fin, entonces no me sirve. Dígame algo que yo tenga que hacer. Dime algo que yo tenga que hacer, Roosevelt. Sí, tienes que hacer mucho. ¿Qué? Contemplar a Cristo. No, pero eso no me sirve. Yo quiero hacer algo para crecer en santidad. Muéstrame cuáles son los decretos, muéstrame cuáles son las frases que yo tengo que poner para memorizármelas y todos los días. No sirve, hermanos. No sirve. Solo hay una cosa que tú puedes hacer. ¿Qué? Contemplar a Cristo. Rubén, no me sirve. Por eso, hermanos, es que es tan fácil usted ir donde un chamán y que el chamán le diga a la persona: mire, esta noche salga desnudo y dele 10 vueltas al bosque, y cuando llegue al bosque coge un pájaro, búscalo, no sé cómo lo va a encontrar, pero mátalo, y es capaz de irse desnudo al bosque y cogerlo, porque mientras él puede hacer algo, él está seguro y confiado. Por eso, hermano, es que en la India, cuando están en la India, hay un río que es el río de los más contaminados del mundo, y le dicen a la gente: si usted se mete a ese río y sale con vida, usted es salvo. Y la gente es capaz de arriesgar su propia vida metiéndose a ese río, aún a pesar de que puede salir muerto de ahí, pero ella sabe que si sale con vida está siendo salvo. Pero cuando a nosotros nos dice: oh Roosevelt, oh iglesia, solo su gracia,
para usted crecer en santificación solo hay un camino, y es contemplar lo glorioso que es Cristo, para que a medida que tú contemples eso glorioso, el Espíritu Santo coja eso que tú contemplas y te lo aplique a ti y te vaya transformando en aquella cosa que tú estás contemplando. Ya no nos gusta, pero no hay otro camino. Todos los demás quedan excluidos. No podemos trazar nuestro camino. Solo hay un camino dado por la sola Escritura. Solo ese es el que la Biblia nos enseña que hacemos. Hermanos, mire lo que dice el versículo 7 del capítulo 3 de Corintios, que se lo cité ahora anteriormente. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. En otras palabras, él está diciendo, mire, el ministerio del Antiguo Testamento era de muerte y así era glorioso. Imagínese cuán glorioso es el ministerio del nuevo pacto. Hermanos, el problema es que usted y yo no estamos asombrados con el Evangelio. Ese es el problema real que usted y yo tenemos. El problema real que usted y yo tenemos es que nosotros no estamos asombrados con el Evangelio. Quiero que lea conmigo el capítulo 4, versículo 4 de 2 de Corintios, donde estamos. Lea conmigo. Miren lo que dice. Pero si nuestro Evangelio, desde el versículo 3, está encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Mira lo que dice, entre los cuales o en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, ¿sabe por qué usted y yo vamos en un buen camino al proceso de santificación? Le voy a decir por qué. Porque la luz de Cristo ya ha entrado en nuestra vida, nos ha alumbrado por medio del Evangelio y abrió toda una pista para que usted y yo sigamos asombrándonos por ese glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos mirándolo, observándolo, analizándolo, leyéndolo, estudiando, y eso, hermanos, sea tan glorioso para nosotros que desprecie cualquier invitación que este mundo cruel y mundano nos haga. Eso es de lo que estamos hablando acá. Y hermanos, el mundo no lo puede hacer. Yo hablaba con Ángel anoche y hay una cosa que es deprimente en medio del mundo evangélico que hay hoy. Escuche qué es lo deprimente del mundo evangélico que hay hoy. Que en realidad a ellos no les ha resplandecido la luz del Evangelio. Y como a ellos no les ha resplandecido la luz del Evangelio, ellos no pueden ver lo hermoso que es Cristo. Por eso a ellos no les importa Cristo. Hermanos, entiéndame por favor esta mañana. Entiendan las palabras del Espíritu. Entiendan la palabra de la profecía, de la palabra profética más segura. Entiendan, mire, la gente de este mundo, Cristo es para ellos un Cristo tan sin sentido. Incluso para muchos evangélicos en el día de hoy es tan sin sentido que la única razón por la que ellos quieren abstenerse de sus pecados y caminar en esa santificación no es por el deseo que ellos tienen de Cristo y verlo reflejado dentro de ellos, sino para no tener las consecuencias de su pecado. Eso es lo absurdo de lo que está pasando en medio del evangelicalismo de hoy. Cuídate porque te puede caer una maldición del Señor. Ten cuidado, si haces eso de pronto tus finanzas desaparecen. Ay, que no diezmes porque entonces se te va por bolsillo roto. Y todo lo quieren hacer simplemente porque ellos no se quieren ver perjudicados a lo que está pasando. Y ay de mí que pensar que caiga sobre mí una situación condenatoria a causa de mi pecado. Pero la realidad de esto,
hermanos, es que a ellos no les importa en lo más mínimo Cristo y su gloria y lo que Él es. ¿Por qué? Porque a ellos no les ha resplandecido la gloriosa luz del Evangelio. Cuando a una persona le resplandece la gloriosa luz del Evangelio, solo piensa en Cristo, solo piensa en Cristo, solo piensa en Cristo, y Cristo, Cristo, Cristo es lo que inunda sus pensamientos todo el tiempo. Así él vea el camino muy lejos, él sigue pensando solo en Cristo, Cristo, Cristo. Esa es la gran diferencia, hermanos. ¿Usted cree que a la gente le importa pecar por Cristo? No, hermanos. No quiero llevar las consecuencias de mi pecado. Pero cuando a una persona le ha resplandecido la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la misma imagen de Dios, hermanos, esa persona no anda preocupado por lo que el pecado le está haciendo a él. Esa persona verdaderamente está comprometido con el amor de sus amores. Cristo es el amor de sus amores, la pasión de sus pasiones, el pensamiento de sus pensamientos, el deseo de sus deseos. Por eso, hermanos, es que es mi preocupación en este lugar. Porque esto no es un juego, esto no es un rito, esto no es una oración mecánica. Esto es algo muy glorioso, hermanos. ¿Es Cristo el amor de tus amores? ¿Es Cristo la pasión de tus pasiones, el pensamiento de tus pensamientos? Y aun cuando fracasas, hermano, aún lo sigues viendo como el amor de tus amores, la pasión de tus pasiones, el pensamiento de tus pensamientos. Si no es así, la luz del Evangelio de Cristo no ha resplandecido en vuestros corazones y todavía está cegado bajo el Dios de este mundo. ¿Por qué creen, hermanos, que Satanás lo que hace es cegar el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo? Porque mientras eso no sucede, a mí no me importa que haga un incrédulo, así sea moralmente muy bueno. Por eso las benditas campañas no sirven. ¿Lo ven? Mientras no resplandezca la gloriosa luz del Evangelio en la mente de las personas para que puedan ver lo glorioso, lo majestuoso que es Cristo, en quien habita toda la deidad de Dios, el diablo no le importa cuán moralmente bueno sea. El diablo no le importa nada de eso, hermanos, porque al fin y al cabo aún están cegados a esa gloriosa luz. Camino de santificación no hay, no existe. Nadie a quien no le haya resplandecido la gloriosa luz del Evangelio ha emprendido el camino de la santificación. Nadie. Por esa razón, hermanos, es que cuando entendí esto, se me abrieron los ojos de una manera tan impresionante y entendí por qué todo el discurso de Pablo en Efesios capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Mire lo que él hace en el capítulo 1. Él ve que ellos creen y se arrodilla delante del Dios y Padre para que Él haga que sus ojos sean iluminados con el resplandor de la gloria de Cristo, quien está sentado sobre todo. Empieza a exaltar a Cristo. Mire que empieza a exaltar a Cristo y empieza a decir: quien está sentado por encima de todo señorío, de poder, autoridad y sobre todo un hombre que se nombra no solamente en este siglo sino también en el venidero, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de lo que llena todo en todos. Vosotros que en otro tiempo, y les predica el Evangelio para que vean lo glorioso que ha hecho Cristo con ellos. Capítulo 2, usted va a ver que es Pablo predicándoles el Evangelio. ¿Cómo puede Pablo predicarles el Evangelio a alguien que ya ha creído? ¿No ve que la razón por la que él está arrodillado es porque ellos ya creyeron? Y les está predicando el Evangelio a los que ya creyeron, y les dice en el capítulo 2 de Efesios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este siglo, conforme al príncipe de las potestades del aire, y eran por naturaleza objeto de ira, lo mismo que
que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, ¿sabe qué está haciendo Pablo? Los está animando, le está diciendo: mire lo glorioso que ha sido el evangelio para ustedes, mire lo glorioso que ha sido el evangelio para ustedes, mire lo glorioso. Y él quitó la barrera de enemistad. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora han venido a ser pueblo del Señor. Mire lo glorioso, mire lo glorioso, mire lo glorioso. Y en el capítulo 3, hermanos, termina Pablo diciendo en el versículo 14, después de predicarles el evangelio: por esta causa, otra vez, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Sí lo ven? Para que les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu. A medida que usted lo contempla, a medida que usted contempla el evangelio: oh Señor, y tú me diste vida cuando yo estaba muerto. Qué gloriosa es la cruz de Cristo, qué glorioso es mi Dios encarnado, qué maravilloso es mi Cristo que vino a morir, qué maravilloso es que Cristo haya callado cuando los impíos lo atacaban, qué maravilloso es que Cristo haya sido llevado como oveja al matadero. Qué glorioso es esto. Y tú meditas, y mientras meditas lo glorioso que es esto, el Espíritu Santo, hermano, te fortalece en tu ser interior para que tú puedas avanzar y avanzar y avanzar en la santificación como por el Espíritu de Dios. Y mira lo que dice en el verso 17: para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Entonces usted piensa meditar en el amor de Cristo. Oh Cristo, cuán amor tú me tuviste. Yo era un despiadado, yo era despiadado, yo era enfermo, yo era el peor de los pecadores, era el primero. Qué gran amor me tuviste, Cristo. Y empiezas a trabajar en el amor, a ver cuán amoroso ha sido Cristo contigo, a meditar en el amor que Cristo te ha tenido, la misericordia que Él te ha tenido, y empiezas a meditar de tal manera en esto, y el Espíritu Santo empieza a aplicar aquellas cosas en tu corazón que tú estás meditando. Y después dice: para que seáis plenamente capaces, mire lo que Él quiere, capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer ese amor que excede todo conocimiento, el amor de Cristo. Oh Señor, que yo pueda comprender este amor. Oh Señor, que tu amor me cautive. Oh Señor. Y mientras tú meditas en todas estas glorias de Cristo, el Espíritu Santo te va llevando en santidad, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Y por eso, hermanos, es que el versículo 20, entonces después termina con una conclusión fantástica, maravillosa, gloriosa, perfecta, como para sellar el sermón. ¿Y sabe qué dice él? Y aquel, no y usted, sino que mientras usted medita en estas glorias, mientras medita en el evangelio, mientras medita en el amor, y aquel que puede hacer mucho más de lo que usted puede pensar o entender por el poder del Espíritu que obra en nosotros. Amén. Aleluya. Amén. ¿Usted entiende, hermanos? ¿Usted está entendiendo hoy? ¿Usted está comprendiendo lo que estamos diciendo en este lugar esta mañana? Hermanos, el objeto de tu adoración es lo que tú te conviertas. Si tú te adoras a ti mismo, tú serás el objeto en lo que te conviertas. Si tú adoras el dinero, serás una persona que se convirtió en un ser despreciable, materializado. Si tú mismo eres el ser de tu adoración, en eso te convertirás. En una persona que busca todo para su gloria, para su honra. No me importa hacer las cosas por el amor que le tengo a los demás, sino por el amor que me tengo a mí mismo. Hermanos, y quiero que ustedes entiendan una cosa. Por favor, entiendan una cosa. Y se los digo con todo el amor de mi corazón. Así está emocionado en este momento por ver la gloria de Cristo. Muchos de los que están en este lugar se adoran a sí mismos. Su adoración es ellos mismos. Y nada de lo que hagas mientras te adores a ti mismo, nada de lo que hagas
te llevará a ser una persona santa. Tú puedes mostrar apariencia de piedad, tú puedes poner versículos, que no estoy en contra de eso, muy bien, péguelos, estúdialos, medítelos, peguen aquellos versículos en las puertas de su casa, en los portones, en sus camas, en el baño, que hablen de la gloria de Cristo, para que cuando usted esté sentado en el baño, medite de la gloria de Cristo. Para que cuando entre en la cocina y esté haciendo su comida, esté mirando, para que miren cuán ancho, largo y profundo es el amor, y empiece a meditar en lo glorioso que es el amor de Cristo a favor de usted, y el Espíritu Santo empiece a aplicárselo. Pero muchos de los que están en este lugar se aman demasiado a sí mismos, y en lo único que te has convertido es en un ser despreciable en ti mismo. En ti mismo eres un ser despreciable. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, hermanos, solo Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, porque para Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos. Amén. Y si usted lee Colosenses capítulo 1, hermanos, capítulo 2, se dará cuenta que es el mismo, exactamente el mismo discurso. ¿Sabe qué está haciendo Pablo en Efesios y en Colosenses? Está haciendo una sola cosa: está arrodillándose delante del Dios y Padre para que ellos puedan ver lo glorioso que es Cristo, porque Él sabe que es la única manera de que el pueblo pueda permanecer constante en esa meta de ser como Cristo. Ay, Señor. Hermano, hay dos resoluciones gloriosas que usted puede hacer. Le voy a dar dos resoluciones gloriosas que usted puede hacer. La primera: resuelva meditar en las glorias de Cristo. Y la segunda: aléjese de todo aquello que le impide meditar en las glorias de Cristo. Esas son las dos resoluciones que usted puede hacer, hermano. Resuelvo meditar en las glorias de Cristo. Resuelvo ir a la palabra encarnada de Dios, que es Cristo, mirarlo, observarlo. Resuelvo ir a la escritura, a la palabra de Dios, y ver y contemplar allí en Cristo. Por eso Hebreos capítulo 1, hermanos, lamentablemente mal traducido en la Biblia, dice: en otro tiempo Dios, habiendo hablado de muchas maneras, hoy nos habla en Hijo. En Hijo. Jesucristo es la máxima expresión de Dios. Él es el glorioso, Él es el maravilloso. Y al tú y yo contemplar toda la plenitud de Dios en la vida de Cristo, usted y yo somos transformados a esa misma imagen. Quiero terminar con algo glorioso para usted, hermanos, esta mañana. En otras palabras, concluyendo, yo le voy a decir una cosa. La forma de usted y yo ser santos es que usted y yo miramos a Cristo, y por esa observancia a Cristo, el Espíritu Santo nos aplica la vida de Cristo a nuestras vidas y nos lleva a un mayor nivel de gloria. Y cuando usted está en este nivel de gloria, usted ve otras glorias de Cristo que no había visto. Y la Biblia, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, solo está lleno de las glorias de Cristo. Está lleno de la gloria de Cristo cuando se encarnó en un pesebre. Usted puede meditar en lo glorioso que es Cristo al encarnarse en un pesebre. Usted y yo no pensamos en esto es Navidad. Usted puede pensar en la gloria de Cristo cuando 3 reyes de Oriente vienen a traerle mirra y oro. Usted puede meditar en lo glorioso que es Cristo para que estos hombres se hayan pegado ese viajezote solamente para ver un niño envuelto en un pesebre. Usted puede pensar lo glorioso que es Cristo al escoger a 12 hombres sin que entre uno de ellos esté el farsante que posteriormente lo va a negar.
Usted puede ver cada cosa, lo glorioso que es Cristo, y meditar, y a medida que usted va meditando, el Espíritu Santo te va llevando de gloria en gloria, y a medida que tú ves esa gloria, nuevas glorias de Cristo se te empiezan a revelar en su palabra, a iluminar en su palabra, y Él te sigue llevando a nuevas glorias, y cada vez el camino se hace extenso, pero tú estás feliz porque estás viendo cada vez esas glorias, y estás siendo transformado. A medida de esto, el Espíritu Santo, por el poder del Dios poderoso, que puede hacer mucho más de lo que usted y yo podamos pensar o imaginar, que aquellos perversos del mundo tuercen ese versículo para hablar que Él puede darte mucho más dinero del que tú puedes pensar o imaginar. ¿No saben la piedra que me da? Que cojan un versículo como eso, estos hijos del diablo, y lo tuerzan para hablar de dinero, cuando Él está hablando de que entre usted más contempla a Cristo, el que es más poderoso de lo que usted puede pensar o imaginar, está haciendo una transformación tan gloriosa que usted ni siquiera alcanza a imaginarse lo que está sucediendo. Y usted sigue, hermano, y cada vez que usted ahonde, usted ya lo ve, pero el Espíritu Santo te lleva a una nueva gloria. Yo no había visto lo glorioso que es Cristo en esto. Y empiezas a meditar en las glorias de Cristo, y el Espíritu Santo empieza a obrar en tu vida, y te está librando de toda religiosidad, te está librando de toda culpa, de toda carga, de todo yugo. Por eso Cristo dice: vengan a mí los que estén cansados, trabajados, yo les haré descansar. Llevan mi yugo, que mi carga es ligera. Y mientras haces eso, más bien mientras te deleitas, porque para muchos aquí el cristianismo no es un deleite, sino una bendita carga. Para muchos aquí desearían estar verdaderamente en el mundo, pero no pueden porque tienen miedo de lo que puedan pasar con su vida. Y el cristianismo no es un deleite, pero el que está mirando detenidamente las glorias de Cristo, oh, cuánto está gozándose en el evangelio, cuánto está gozándose en el cristianismo. Y mientras hace esto, hermano, está caminando en el único camino de santificación, porque es el Espíritu de Dios el que está haciendo este trabajo en su vida. Pero las cosas no terminan ahí, hermanos. Aquí viene algo muy glorioso, y que demuestra que todo esto que yo les estoy hablando ahí hoy está sustentado en la Biblia, hasta que llegue el momento en que tú lo vas a ver cara a cara, y entonces serás igualitico a Él. Por eso es que el apóstol Juan dice: aún no se ha manifestado en nosotros lo que hemos de llegar a ser. Se está manifestando cada vez más vamos creciendo, cada vez más. No te desanimes, hermano, no tires la toalla. Ve con el método correcto. El método correcto es: deleítate en Él, deleítate en su gloria, escudriña su gloria, medita en su gloria, piensa en su gloria. El Espíritu Santo lo obra, es verdad, porque Él es fiel a la Escritura. Él es fiel a la Escritura, Él no es fiel a ti, Él es fiel a la Escritura. Él lo hace porque la Escritura dice que es así. Y mientras lo hace, en el momento de tu partida, tú estás frente a tu Señor, y como tú ves a tu Señor, ya no por un espejo, ya no es un reflejo de la gloria, sino que lo estás viendo cara a cara. Tú serás como Él. Tú serás como Él, hermano. Ya no habrán espejos, ya no habrá nada que se interponga. Y el amado de mis amados, el deseado de mis deseos, el pensamiento de mis pensamientos, el tesoro de mis tesoros, te tengo enfrente. Y cuando lo tengas enfrente, hermano, como lo estás viendo, tal cual Él es, sin ningún velo, inmediatamente tú serás transformado al igual que es Él, para gloria y honra del Señor. Yo no sé, hermano, si esto es glorioso para usted o no, pero para mí es muy glorioso. Para mí es muy glorioso. Hermanos, acabemos con la religiosidad. Acabemos con la autojusticia. Acabemos con el legalismo. Contemplemos la gloria de Cristo. Seamos transformados por el poder del Espíritu Santo. Dejemos de buscar máscaras. Anhelemos ser como Él por la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y si usted está hoy aquí y usted todo esto que le dije, hermano, le pasó así, no entiendo nada, no sé qué significa. La santidad, que a mí no me importa eso. Yo lo que me importa es estar bien. Lo que quiero es estar tranquilo, no tener problemas, no ser enfermo ni nada de eso. Oh, te digo, querido amigo, estás enfermo.
Tienes la peor enfermedad que un hombre pueda tener o que una mujer pueda tener. Estás enfermo en tus pecados. Necesitas urgentemente que el Señor haga resplandecer la gloria del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen del Dios viviente en tu vida, para que tú puedas ver lo glorioso que es Él. Tú necesitas a Cristo esta mañana. Si todo esto para ti, todo lo que hablamos hoy, simplemente te sirvió para arrullarte en esta mañana, estás enfermo. Estás enfermo. Y hay un médico. Él no vino a llamar a sanos, Él vino a llamar a los enfermos. A los que nos están acompañando esta mañana. Veo personas que no habían venido aquí a este lugar y que hoy nos están acompañando. Les quiero decir, hasta que Cristo no sea el amor de sus amores, ustedes van a sucumbir ante otros amores. Igual se lo digo a la iglesia. ¿Por qué usted no puede caminar en santidad por los métodos que ha buscado elegir? ¿Por qué? Porque hasta que Cristo no sea tan glorioso como Él debe de ser en tu vida, siempre habrá otra cosa que sea más gloriosa que Cristo. Y vas a fracasar. A los que están aquí y estuvieron acostumbrados a oír ese evangelio mentiroso de la prosperidad, de que Dios me sana, de que Dios me prospera, yo les digo, eso es una blasfemia y es una mentira de lo que hoy se habla. Y quiero decirles que el Señor vino a sanar nuestra enfermedad mayor, que fue perdonarnos de nuestros pecados. La Biblia dice en Juan capítulo 3, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas. Pero yo le digo, si usted escuchó hoy su voz, no endurezca su corazón. No endurezca su corazón. Ven a Cristo. Dile, Cristo, yo no te deseo, así haya oído de ti, yo no te deseo como Cristo dice. Esa no es mi motivación. Yo te he tenido como un buen aliado, pero no más. Hermano, estás enfermo y necesitas que Cristo sea tu vida. Y los que están en este lugar, que ya son iglesia, quiero decirles, iglesia, sola escritura, solo hay un camino para esta santificación. Es una obra que solo el Espíritu Santo puede hacer mientras nosotros meditamos en lo glorioso que es Cristo. Mientras tú y yo no meditemos en lo glorioso que es Cristo y hagamos resoluciones y todo esto, de nada va a servir. Les nombré a Jonathan Edwards y no quisiera terminar como si lo que hizo Jonathan Edwards está mal. Porque Jonathan Edwards, haciendo sus resoluciones, él mismo concluye, Señor, yo no tengo fuerzas para hacer ninguna de estas resoluciones. Solo pido que mientras medite en ti, todo esto lo pueda vivir. ¿Vas a hacer resoluciones? Hazlas mientras meditas en Cristo. Vas a plantearte propósitos espirituales, bendito sea el Señor, pero no los hagas lejos de contemplar la gloria de Cristo. No los hagas. Vas a fracasar. Yo he fracasado. Señor, quiero darte gracias en esta mañana.